poquito, bueno, el título de lo que te voy a compartir es una mente gubernamental. Realmente, como hijos de Dios, necesitamos tener una mente gubernamental. Necesitamos que se genere en nosotros, que se desarrolle en nosotros una mente gubernamental. Y bueno, me gustaría un poquito preguntar, ¿qué entienden cuando hablamos acerca de tener una mente gubernamental? ¿Quién me puede decir algo? ¿Quién dice yo? Una mente que tiene poder. Una mente que tiene poder. ¿Qué más? A ver. Una mente gobernada. Sí. Generalmente nos inclinamos por la primera parte, ¿verdad? De que una mente gubernamental es una mente que gobierna, que ejerce autoridad. Pero realmente nosotros tenemos que entender esto, que si nosotros no estamos sujetos a una autoridad superior, no vamos a tener el respaldo para poder gobernar. Eso es algo muy importante. La palabra de Dios nos provee las herramientas para desarrollar una mente gubernamental. Así es. Una mente que sí que gobierne, pero una mente que también se sujeta a una autoridad mayor. En todo el universo, en toda la creación y por encima de la creación, no hay nadie mayor que Dios. Por lo tanto, cuando el hombre se sujeta al gobierno, a la guianza de Dios, el hombre realmente puede ejercer gobierno, también puede ejercer y manifestar reino, puede manifestar la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y quiero que me acompañen a la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo del 4 al 7, que cita de la siguiente manera: ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en las cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Lo primero que aquí nos está mostrando la Escritura está hablando nos está haciendo una comparación con una mente de alguien de un soldado, dice, ¿sí? De un soldado, de alguien con una mente, ahora sí, de soldado. Dice: cualquier soldado que quiera agradar al superior no se enreda en cuestiones civiles, porque la vida de un militar es totalmente distinta a la vida de una persona civil. Si ustedes saben, cuando un militar comete algún delito, no se le juzga de acuerdo al orden civil, sino con leyes que se juzga a cada uno de nosotros como personas, sino que se les juzga de acuerdo a lo que él conoce, a lo que él sabe, ¿sí? Entonces es importante que entendamos esto. Nosotros, cuando Cristo llegó a nuestra vida, nosotros dejamos de ser simples personas o simple creación que estamos viviendo en esta tierra, sino que ahora pertenecemos al reino de los cielos. Y por pertenecer al reino de los cielos, en ese reino al cual nosotros fuimos trasladados, se nos ha dado una vida nueva. Pero en ese reino también se vive con leyes o de acuerdo a un gobierno divino, no un gobierno terrenal. Entonces nosotros debemos dejar la mentalidad civil con la que nacimos para asumir la mente de Cristo. La mente de Cristo es una mente 100% gubernamental. La Escritura dice que todos tenemos la mente de Cristo, y por lo tanto, si todos tenemos la mente de Cristo,
Dios nos ha dado la mente de Cristo, tenemos que sujetarnos al gobierno de Dios en nuestra vida. También nos dice aquí en la Escritura que el militar no vive ni piensa como un civil, ya te lo había dicho. Voy a repetir 2 Timoteo 2. 2 Timoteo 2, versículo 4. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. De la misma manera, nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, como miembros del reino de los cielos, pues tenemos que vivir de acuerdo al orden al cual ahora nosotros pertenecemos, que es estar bajo el gobierno de Dios. Pero necesitamos entender lo que es una mente gubernamental. La Escritura, y a mí me ha llamado mucho la atención siempre la actitud, la mentalidad, el entendimiento que tenía el centurión. Porque realmente todo lo que nosotros hemos visto en películas, ¿cómo eran los romanos? ¿Cuál era la cualidad de los romanos? Sí, se han visto en películas, sí han visto cómo, bueno, de hecho el imperio romano era un imperio que arrasaba con todo. Eran soberbios, eran bárbaros, eran personas que no les importaba matar, no les importaba, ellos lo que querían era conquistar. Pero aquí, en esta porción de la Escritura que está citada en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo del 5 al 10, podemos ver el entendimiento de una mente militar, de una mente gubernamental, de una mente que sabía ejercer gobierno. Y este ejemplo está plasmado en la Escritura para que nosotros también entendamos eso, que mientras nosotros no nos sujetemos al gobierno de Dios, mientras nosotros no nos sujetemos a la guianza de Dios, nuestra vida no va a entrar en un orden, y por lo tanto todo aquello que nosotros querramos poner en orden no va a entrar en un orden, porque tenemos que aprender a sujetarnos nosotros primero a un orden, que es el orden divino. Y fíjate lo que dice la Escritura. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ven, y va; al otro: ven, y viene; y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Realmente lo que Jesús expresó aquí y cómo se maravilló es tremendo, porque realmente vemos primero la actitud del centurión. Dice que vino a Jesús rogándole. Con el contexto que tenemos un poquito de los romanos, era de que hubiera traído el centurión, era un soldado que estaba a cargo de 100 soldados. Él pudo haber llegado con los 100 soldados y decirle a Jesús: a ver, vamos, necesito que sanes a mí, ¿cierto? Pero no lo hizo de esa manera, porque este centurión reconocía la autoridad que Jesús tenía. Y nosotros realmente, mira, si tú quieres en esta vida vivir bien, necesitas aprender a reconocer los distintos tipos de autoridad que hay en tu vida. En nuestra vida cotidiana hay autoridades. Si tú no respetas a la autoridad, realmente vas a faltar mucho a sujetarte a la voluntad de Dios. Y vas a meterte en muchos problemas.
¿Saben cuál es uno de los problemas que estamos pasando en este tiempo con los hijos rebeldes? No sé si ustedes han tenido la experiencia, han oído por ahí que hay hijos rebeldes. No los suyos, otros. ¿Sí han escuchado eso? ¿Saben por qué es el problema? El problema no se generó en la escuela, no les enseñaron a ser rebeldes en la escuela. ¿Saben dónde se generó? Ustedes recuerdan que hace años, muchos años, el maestro, el sacerdote, el doctor, eran figuras de autoridad, eran consejeros, eran personas a las que se le iban y se les pedía un consejo. Pero después de un tiempo surgió una generación donde tal vez el maestro de tu hijo fue tu compañero en la primaria, en la secundaria o en la prepa, y dices, ay, ni le hagas caso al maestro, no, era bien burro en la primaria. No, pues es cierto. O era eso. ¿Sabes qué consciente o inconscientemente qué estuviste haciendo en la vida de tus hijos? Le estuviste diciendo, no tiene autoridad. Le estuviste quitando la autoridad al maestro. ¿Sí? No le hagas caso al maestro, no te hace nada. ¿Sabes qué hiciste? ¿Y sabes qué aprendió? Que así como el maestro no le hace nada, va a llegar un momento en que tampoco tú vas a poder hacer nada. Y así, de poco a poco, se fue perdiendo la autoridad. Antes al niño el papá hacía algo al niño y el papá lo volteaba a ver. No, ni siquiera le decía nada más. Hacía algo y con la mirada. No. Y el niño se callaba. Y ahora te voy a dar, ya te dije que te voy a dar. Sí. Y nos reímos. Pero ¿sabes qué? Ese es un problema. Y es un problema muy grave. Y el problema, muchos de nosotros, o en este tiempo, nos han contado qué pasa. ¿O no, papás? ¿Y sabes qué? Es un problema de autoridad. Lo fuimos así como que desvaneciendo y al final de cuentas nos tocó a nosotros. Porque no enseñamos a nuestros hijos, no enseñamos a estas generaciones a respetar la autoridad. Pero este centurión supo y sabía, reconocía la autoridad que Jesús tiene. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús dijo, yo iré y le sanaré. Jesús dijo, yo voy en este momento. Fíjate, Jesús raras veces dijo voy. ¿Sí? Imagínate que hubiese escuchado esto Lázaro. Le fueron a informar, tu amigo Lázaro está enfermo, y dijo, sí, después voy. Si Lázaro viviera en este tiempo, yo creo que se deprime. No, todo tiene un propósito. Con Dios todo tiene un propósito. Pero aquí Jesús dijo, yo iré, voy a sanar. Y dice, la escritura dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Sabes qué le estaba diciendo? Señor, mira, sé que no soy el más digno como para que esté en mi casa, realmente, pero si somos sinceros, ¿quién es? La dignidad que nosotros tenemos es porque Él nos la ha dado, la justicia que Él nos ha dado. Pero dijo, no soy digno de que entres a mi casa. Dice, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Solamente di la palabra, porque tu boca, tu palabra tiene poder, tu palabra tiene autoridad. Solamente dile, yo sé que mi siervo va a sanar. Y realmente nosotros
como hijos de Dios, necesitamos entender y conocer la autoridad que tiene la palabra de Dios. Porque muchas veces escuchamos la palabra es dicha o es soltada en nuestras vidas y la palabra no hace efecto. ¿Por qué es que la palabra no hace efecto en algunas personas? Porque no la ve con autoridad. Porque no la vemos con autoridad. Muchas veces, mucha gente no la ve con autoridad. O no reconoce la autoridad que Dios tiene a través de su palabra. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Fíjate, porque este hombre sabía. O sea, este centurión sabía que Jesús tenía autoridad. Y fíjate lo que dice la escritura. Aquí la misma escritura nos lo dice. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Él no dijo, yo soy centurión, tengo a mi cargo 100 y los 100 truenan los dedos y me obedecen. Digo rana y brincan. ¿Dijo eso? No. Nuevamente voy a volver a leer lo que este hombre dijo. Dice, porque también yo soy hombre ¿qué? Bajo autoridad. ¿Qué estaba diciendo él? Hay una persona con más autoridad que yo que está arriba de mí. Estos hombres que están a mi cargo, esta gente que está a mi cargo, ellos ven que yo soy obediente a mi autoridad. Y por lo tanto, ellos son obedientes a mí porque ellos ven que yo soy obediente a mi autoridad. Nuevamente, vuelvo a las casas. Cuando no hay un respeto como matrimonio, los hijos nos faltan al respeto. Sí. ¿Por qué? Cuando nosotros no nos sujetamos a la autoridad de Dios. ¿Tú crees que los hijos se van a sujetar a nuestra autoridad? No, o sea, esto es algo que tenemos que reflexionarlo, es la escritura. A veces nos preguntamos, ¿pero por qué? Una vez más, no nos preguntamos, le preguntamos a Dios porque siempre hay que echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Y siempre le queremos echar la culpa a Dios. ¿Por qué Dios me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué no empiezas a analizar qué se está haciendo? Si estamos dentro del diseño, si estamos viviendo bajo el modelo del reino. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ven, y va; al otro: ven, y viene; a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ese entendimiento que el centurión tenía, Jesús le llamó fe. Así es. Ahora, muchas veces alguien de ustedes ha orado y: Señor, dame fe. ¿Sí? ¿Ha orado o no ha orado? ¿No le han pedido fe a Dios? Sí. ¿Sí le han pedido fe a Dios? Nada más obedézcanlo. Reconozcan su autoridad y ahí está la fe. Crean que Él es el Señor, crean que Él es Dios, crean lo que su palabra dice y realmente ustedes van a ver aquello que está anhelando su corazón, siempre y cuando esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo aclaro. Amén. Y vemos cómo la mentalidad de este centurión, la mentalidad militar dice: da la orden, el Señor solamente da la orden, di la palabra y mi siervo va a ser sanado. Pero él le mostró: yo también me sujeto a una autoridad, yo sé lo que es sujetarse a la autoridad, también yo soy hombre bajo autoridad, tengo bajo mis órdenes soldados. ¿Cómo es que Jesús pudo plasmar esto? Y que lo podamos estar leyendo nosotros en la escritura. Dice: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hay otra porción de la escritura donde narra que Jesús fue a la ciudad donde Él nació.
Y fíjate lo que dice la Escritura, no la tengo a la mano, pero dice lo siguiente. Dice que Jesús estuvo en ese lugar y no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de la gente. Y algunos versículos anteriores dice, la gente se preguntaba, ¿y no es este el hijo del carpintero? ¿Y no es este el hijo de María? ¿Y no están sus hermanos y sus hermanas entre nosotros? ¿Sabes aquí cuál era el problema? No lo veían, nunca lo vieron como el Salvador. Lo vieron como el hijo del carpintero. Lo vieron como el que sus hermanos y sus hermanas estaban ahí. Lo vieron como el que vivió ahí en ese pueblo, pero jamás lo pudieron ver como el Hijo de Dios, como el Salvador. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo es que tú ves a Dios en tu vida? Acuérdate que la Escritura dice que Él es todo para nosotros. Dios es todo para tu vida. Sí, amén. ¿Realmente Dios es todo? Porque hay gente que nada más lo ve. Mira, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el pueblo de Israel nombraba a Dios según la necesidad que tenía. Si tú necesitabas que Dios te proveyera de algo, Jehová Jireh. Si tú necesitabas que Dios te sanara, Jehová Rafa. Porque Jehová Rafa significa Dios sana. Jehová Jireh significa Dios provee. Y así tú puedes ver en la Escritura los nombres de Dios, cómo le nombraban, pero ellos le nombraban según su necesidad. Pero nosotros, dentro de este marco legal del nuevo pacto, Dios es todo para nosotros. Entonces tú nada más lo vas a buscar, Dios dame, no, sino que Dios debe ser todo en tu vida, porque Dios ya está en ti. Él está en ti, y al estar en ti, todo, dice la Escritura que toda la bendición, la mayor bendición que hay en nosotros es Cristo. Entonces Él es todo. Él no quiere ser nada más una parte en tu vida, Él quiere ser el todo en tu vida. Y por lo tanto, así debemos de ver a Dios como el todo en nuestra vida, no como se veía anteriormente y con un nombre, sino que ahora lo vemos como el todo en nuestra vida. Pero lo que te leía, el versículo que leía al principio, hablaba acerca también de un atleta. Dice que un atleta compite según el reglamento. Sabemos que para cada deporte tiene un reglamento. ¿Y qué pasa si no se cumple el reglamento? Te descalifican. Dice, la mente de Cristo es el sistema oficial de pensamiento del reino de Dios en la tierra. Segunda carta a Timoteo 2, versículo 5, dice así: asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. Entonces, nosotros en esta vida, como hijos de Dios, debemos competir, debemos en esta carrera en la cual Dios nos introdujo, nosotros debemos de correr esta carrera según el reglamento. ¿El reglamento de quién? Del Señor. De Él. ¿Sí? Él ya hizo todo lo que necesitábamos nosotros. Ahora a nosotros nos corresponde sujetarnos a ese gobierno. Nosotros fuimos diseñados para operar según el diseño del reino. Por eso fíjate lo que la Escritura nos advierte, y eso es algo muy importante. La vida, en esta vida hemos sido muy permeados por el modelo de pensamiento del mundo. Y eso es algo que tenemos que entender. ¿Qué tanto se ha infiltrado en nuestras mentes, en nuestros hogares, aún dentro de la iglesia, el sistema de pensamiento del mundo? Fíjate lo que dice la carta a los romanos en el capítulo 12:2. No imiten
las conductas ni las costumbres de este mundo. Se dan cuenta que hay gente que, porque algo está de moda, ahí va, está de moda, es la moda. El que sea la moda y el que esté de moda no quiere decir que tú debes caminar en esas cosas, ¿o sí? Y a veces nos dejamos arrastrar por lo que está de moda. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. A lo que Dios nos está llevando es a que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces sutilmente cuando nos damos cuenta ya estamos dentro de haciendo algo que no tiene nada que ver con el diseño del reino. Por eso debemos de estar alerta. Y la Escritura nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Ahora, la pregunta es, ¿nos llaman la atención algunas cosas? Sí. Pero necesitamos ser sabios y caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es muy importante, por eso que como hijos de Dios es importante conocer los 5 elementos estructurales para la edificación. Yo sé que tú los conoces, a lo mejor no los hemos nombrado de esta manera, pero los 5 elementos estructurales para la edificación son propósito, gracia, justicia, reino y nuevo pacto. Necesitamos ser conscientes, no se nos puede salir del entendimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos en esta tierra por causa de un propósito, por causa del propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Es darlo a conocer, ¿sí? Que el Padre sea dado a conocer por medio del Hijo, para que el Hijo sea el todo en todo. La gracia, necesitamos entender la gracia que ha sido derramada en nosotros, la gracia que ha sido derramada en nuestra vida, y la justicia es lo que nos da la posición de poder acercarnos, dice la Escritura, a Dios confiadamente, de que podemos tener esa comunión con Dios. La justicia no es algo que alcanzamos por nuestros méritos o por las obras que nosotros hacemos. La justicia es una justicia que Cristo alcanzó en la cruz. Sí, eso es. Y que es un regalo por gracia a nosotros como hijos que ahora somos uno con Él. Y el reino es el gobierno de Dios sobre la vida de cada uno de sus hijos, donde el rey es Él, y nosotros expresamos la voluntad de Él aquí en la tierra. Y el nuevo pacto es el marco legal en el cual Dios nos coloca, donde dice en la Escritura que tenemos mejores realidades, donde vivimos la mejor de las realidades, que es el Cristo resucitado, que ha sido impartido en la vida del cuerpo de Cristo o en la vida de la iglesia. Así es, amén. Amén. Así es. Entonces, el reino es el gobierno de Dios sobre mi ser. Por eso cuando hablamos de reino, si a tu mente viene que reino tiene que ver con gobierno, sí, pero primeramente es el gobierno de Dios sobre tu vida. Y siempre que escuches reino, acuérdate del principio del centurión. Yo soy hombre bajo autoridad. Cuando tú quieras ejercer gobierno sobre la vida de tus hijos, sobre la vida de aquellos que están a cargo tuyo, cuando tú quieras manifestar gobierno, primero tienes que entender
que hay una autoridad superior a ti, a la cual tú le debes rendir cuentas. Tú eres una persona, tú no eres una persona ingobernable, tú eres una persona que tiene una autoridad superior. Y en este caso, la autoridad superior es Dios. Amén. La autoridad superior no es tu pastor. La autoridad superior es Dios en tu vida. ¿Sí estamos o no estamos? Sí, amén. Así es lo que la escritura, es el orden de la escritura. Entonces, la condición de justo es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Es una condición que Dios nos ha dado. Es un regalo. La justicia es por gracia. Él nos la dio. Es por eso que podemos tener comunión con Dios. Fíjate, qué padre es todo esto, ¿no? ¿Recuerdas que la profecía fue Emmanuel, Dios con nosotros? Así es. Eso se cumplió y ahora Dios está con nosotros. Dios está en nosotros. Pero todo esto se pudo hacer por causa de la justicia. Si tú no hubieses sido justificado, Dios no podría estar en mí o en ti. Y todo esto pues es la expresión de la gracia de Dios, del favor de Dios, del regalo de Dios, para que nosotros podamos operar y expresar el reino o el gobierno de Dios. Todo tiene que entrar dentro de un orden que ha sido establecido por Dios. Así es. Y nos hablaba también acerca del agricultor. 2 Timoteo 2, versículo 6 dice: y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Y así debe de ser. Aquel que se esfuerza en su trabajo, aquel que se esfuerza en su vida, aquel que se esfuerza en caminar, porque muchas veces pensamos, no, pues es que si Dios ya hizo todo, yo no tengo que hacer nada. Tiene que haber un esfuerzo para vivir la vida como un hijo de Dios. Sí. ¿Se requiere esfuerzo o no? Sí. Sí se requiere esfuerzo. Mucho. Se requiere mucho esfuerzo, se requiere de que te capacites, de que leas, de que conozcas la palabra, de que entiendas la palabra, de que inviertas en poder cada día estarte capacitando para poder tener un mayor entendimiento de la Escritura. Se requiere. Pero, como dice esta porción de la Escritura, pero también se goza del fruto de la labor. Así es, amén. Cuando tú entiendas que caminar dentro del propósito eterno, caminar dentro del gobierno de Dios, vas a disfrutar el fruto de esa labor. Se vive totalmente distinto, se vive totalmente diferente cuando tú te sujetas al gobierno de Dios. Así es, amén. Porque puedes gozar de ese fruto. ¿Sabes cuál es el fruto que se goza cuando un matrimonio está dentro del orden establecido por Dios? ¿Sabes cuál es el fruto? Paz. Paz. Así es. Paz. ¿Estás en paz? ¿O están en paz? Pero también estás en paz con tus hijos. Porque al modelar a tus hijos un orden, un diseño, y ellos caminan dentro de ese diseño, ¿cuál problema hay? Pero cuando no hay un fruto. Toda labor tiene un fruto en la tierra. Fíjate lo que dice la Escritura en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Lo que fue sembrado en nuestra vida, que es Cristo,
lo que fue sembrado en nuestro ser es Cristo, y lo que nosotros vamos a manifestar como fruto es esa vida. Nosotros manifestamos vida. Cada hijo de Dios que ha recibido a Cristo, lo que fue sembrado es la semilla de vida, y lo que va a manifestar y va a expresar en su ser es vida, es Cristo. En otra ocasión que te compartía, te decía que nosotros somos la tierra. La Escritura dice que nosotros somos la tierra. La semilla es Cristo, y lo que se requiere es que el incremento de la semilla sea la que se exprese en la vida de los hijos de Dios. Entonces, si nosotros somos la tierra donde fue plantada la semilla, ¿qué es lo que se debe de expresar en nuestra vida? Cristo. ¿O quién es? Cristo. El carácter de Cristo, el gobierno de Cristo, la expresión de Cristo. Que cada día sea menos yo y más Él, el que se expresa en mi vida. Así es. Y para ir cerrando, el apóstol también en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, 7, le dice el apóstol Pablo a Timoteo: reflexiona en lo que te digo, y el Señor te dará una mayor comprensión de esto. Y hoy te dejo con eso. Reflexiona en todo aquello que acabamos de leer. Reflexiona en todo aquello que yo te acabo de decir, que está en la Escritura, y sé que el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Reflexiona en tu vida. Reflexiona lo que has hecho en tu vida. Reflexiona qué tanto te has sujetado al gobierno de Dios y qué tan rebelde has sido a ese gobierno de Dios. Reflexiona qué tanto has respetado a las autoridades y qué tanto has enseñado a otros a ser irrespetuoso con las autoridades. Porque aun cuando un oficial de tránsito te dice: ese no hace nada, estás quitándole la autoridad que se merece. Y nosotros debemos respetar a cada autoridad que nosotros tenemos, pero nosotros nos debemos y le debemos sujeción a la autoridad principal que tenemos, que es Dios, que es Cristo, que ahora está en nosotros. Amén. Oramos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que cada día tú estás iluminándonos con tu palabra, que estás mostrándonos esa luz que hay en tu palabra para que nosotros podamos ver la realidad de todas las cosas a las cuales tú nos has llamado. Yo te pido que cada uno de los presentes en este lugar y los que nos escuchan a través de las redes, que ellos puedan, Señor, ver, que ellos puedan entender que la luz tuya puede iluminar sus mentes, sus corazones, para que ellos puedan caminar de acuerdo a tu voluntad. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, nos despedimos de este tiempo de todos los que están a través de las redes, pidiéndoles que compartan este mensaje para que más gente sea edificada, y nos vemos para la próxima.